Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. Hoy les vamos a mostrar y contar cómo hicimos realidad el sueño de enviar la combi desde América Latina hasta Europa. Te vamos a mostrar el paso a paso y qué tenés que hacer si tenés ganas de cruzar el charco. A nosotros nos llevó bastante tiempo encontrar las formas de hacer este envío del vehículo desde un continente a otro, y por eso quisimos hacer este video para poder simplificar a todos aquellos que se encuentren con el mismo deseo de continuar su viaje en otro lugar. Lo primero a tener en cuenta es que para enviar tu vehículo necesitas de un barco, ¿tá? Que puedes enviarlo de dos maneras, ya sea por contenedor o por bodega. Esta bodega también es llamada roll-on, roll-off. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre enviar tu vehículo por un contenedor o por bodega? En el contenedor vos tenés dos medidas diferentes, de 20 y de 40 pies. O sea que lo importante va a ser que tu vehículo entre dentro de estos contenedores. Lo segundo es que es más caro que enviarlo por bodega. Entonces, ¿qué podés hacer? Compartir este contenedor con otros viajeros para así hacerlo más redituable. Otro punto a favor que tiene el contenedor es la seguridad. Una vez que uno ingresa a su vehículo, el contenedor se sella y hasta que no llega a destino e ingresa el dueño del vehículo a retirarlo, no se vuelve a abrir el contenedor. La segunda opción, y la que elegimos nosotros, fue enviar la Pancha por bodega, ¿tá? Para enviarla por bodega, el primer punto a favor es la facilidad para uno reservar el cupo, ya que no hay que esperar que otra persona quiera compartir con nosotros el contenedor, como venía hablando. Simplemente se reserva por una página web que le vamos a explicar más adelante. ¿Cuál es el otro punto a favor? Es más económico, ¿sí? Comparado a enviarlo con contenedor. Y el tercer punto, que en realidad es el que tiene en contra, es un poco la inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando uno lo envía en bodega, las llaves del vehículo permanecen dentro del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber diferentes personas que van a poder manejar tu vehículo para llevarlo dentro y fuera del barco. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tuvimos que hacer? Dado que la Pancha tiene una continuidad entre donde uno maneja y donde estamos ahora, tuvimos que tapearla por una cuestión de seguridad. Entonces, si vas a enviar tu vehículo por bodega, trata de limitar cuáles son los accesos que tienen a el resto de tu casa y no solamente a la parte donde van a tener que manejar tu vehículo. ¿Quién te hace la gestoría para poder ingresar la camioneta a puerto y trasladarla a Europa? Son las navieras. Nosotros nos comunicamos con 4 o 5 y les mandamos mail consultando. Primero se hacían la ruta, eso es importante. No todas las navieras van a hacer las rutas dependiendo del país. Así que atente al lupo ahí. Y bueno, nos fuimos comunicando. Podés llenar un formulario en la web o podés mandar directamente un mail. Ellos te van a devolver la información, te van a pedir unos requisitos que les vamos a decir en breves y te van a cotizar. En nuestro caso nos sentimos como acompañados con la empresa IVSS, que no solamente nos dieron un buen feedback, sino también que nos cotizaron el mejor precio. Los requisitos que te van a pedir vía mail son los siguientes: medida de la camioneta, largo, ancho, altura y peso. En base a eso te van a hacer un cálculo y te van a cotizar. Además te van a pedir que le envíes a nivel digital tu pasaporte, tu libreta de conducir y tu libreta de propiedad del vehículo. Con eso ya vas a estar actualizado por lo menos en el precio. Si elegís la opción de ellos, te van a decir que pagues una base del precio total para hacer la reserva del cupo de la camioneta en el barco. Sin pagar esta seña no vas a poder seguir con el trámite. En nuestro caso, la seña fue menos del 10% del valor total del paquete. Lo siguiente que sucedió fue que IVSS, la empresa, la naviera, nos mandó el contacto de sus agentes aduaneros dentro de México. Recuerden que nosotros hicimos nuestro periplo, como quien dice, desde Veracruz, México, hasta Bélgica, ¿sí? Entonces, al ponernos en contacto con estos agentes aduaneros, nos solicitaron otro tipo de información, que eso lo van a hacer para cada caso específico, y a su vez lo que nos dijeron es que teníamos que estar en Veracruz 10 días antes de la fecha probable en la que este barco o la naviera iba a salir hacia Bélgica, ¿sí? Estas fechas pueden cambiar, nos pasó durante ese periplo, no de muchos días, pero sí cambió. Y a partir de eso fue que tuvimos que llevar la camioneta entonces hasta la agencia, en la agencia presentar estos papeles que nos habían pedido antes pero impresos, presentar los originales del pasaporte, libretas y demás,
y a su vez ir hasta el puerto, que en ese caso el conductor designado fue Fede. Exacto, una vez que entras a puerto, en puerto vas a ir con un agente que te acompaña, más vos, que sos el conductor designado de la camioneta o el dueño. Van a presentar papeles, van a ver que está todo ok, pasás por un escáner en donde si no tenés nada complicado seguís de largo y estacionás la camioneta en un depósito fiscal. Esto quiere decir que queda custodiada. Al día, a las 24 horas o a las 48 horas, te van a volver a llamar porque hay un segundo paso y final. Este paso es la inspección. La inspección por parte de la gente de aduana mismo, del puerto, y puede ser policía, puede ser militares o puede ser la naval que controla esa zona. Básicamente te abren la camioneta, bajás las cosas, revisan, te meten un perro por un tema de drogas, también de armas, O sea, chequean que no lleves nada ilegal hacia el otro continente. Y a su vez hay otros requisitos que también hay que tener en cuenta que no pueden viajar dentro del vehículo. Como por ejemplo, no podés enviar productos orgánicos. Exacto. No pudimos enviar la garrafa. La garrafa nos hicieron sacar toda la parte de condimentos, oréganos, pero después el resto depende del ánimo de la persona que te venga a chequear. A nosotros nos pasó eso solamente. Sí, lo que sí se puede y que nos recalcaron son cosas como digamos empaques que estén cerrados, claro, y que obviamente puedan perdurar en una alacena. Para ser claro, nosotros como veníamos a Europa, que es más caro, antes de salir desde México hicimos un buen surtido con cosas cerradas y pasaron todas y llegaron. Mientras la Panchita navega el océano rumbo a Bélgica, nosotros nos tomamos un avión desde Ciudad de México hasta Ámsterdam. Los requisitos que nos pidieron son poquitos, pero hay que cumplirlos. Primero que nada, pasaporte, y tiene que estar vigente por los próximos 6 meses. Esto es muy importante tenerlo. Segundo, seguro médico. Te lo pueden pedir o no, pero está dentro de los requisitos. Tercero, solvencia económica, lo mismo que lo anterior. Necesitas tener, por lo menos en una cuenta bancaria, a un monto que la gente pueda mirar, el agente aduanero, y darte el ok, o una tarjeta de crédito, ustedes verán qué forma. Y cuarto, Fer, pasaje de vuelta. Pasaje de vuelta, que en nuestro caso este requisito no fue cumplido porque le explicamos a la señorita aduanera que nosotros vamos a seguir el periplo por Europa y de repente para otros lugares, siempre y cuando respetando estos 90 días que Europa te permite estar en el espacio Schengen. Entonces no teníamos pasaje de vuelta, pero tengan en cuenta que si ustedes van como turistas tradicionales, van a tener que presentar en la aduana un pasaje. Como bien saben, nosotros viajamos con esta pequeña perrita víctima que hicimos estos trámites más o menos. Para llegar a Europa desde Ciudad de México, nosotros nos presentamos unos días antes en Senacica para solicitarles cuáles eran los requisitos. Recuerden que siempre va a depender de tu país de origen a tu país de destino, cuáles son los requisitos para poder viajar con ellos. En nuestro caso, lo único que precisaba Lucy era tener un certificado veterinario que dijera que tiene su microchip implantado, segundo, que tuviera su vacuna antirrábica vigente y que estuviera desparasitada, creo yo que dentro de los 6 meses previos al viaje. No tenía mayor tiempo ahí, ¿tá? Pero esto va a variar si vos viajás de repente a otra parte dentro de la Unión Europea. Una vez que teníamos ese certificado, fuimos hasta Senacica, presentamos todo sin tener que estar con Lucy presente. Esto se hace unos días antes del vuelo, ¿tá? Y ahí se ingresa un primer certificado para Senacica. El mismo día del vuelo vamos a tener que ir con Lucy para que le tengan que hacer la inspección y ahí se termina de sellar el certificado de Senacica. ¿Qué pasa con esto? Además te van a dar como una carta de responsabilidad, que quiere decir para la Unión Europea que vos venís con tu mascota y que te vas a ir con ella, que no es como un objeto de comercialización. Y a su vez todo este papeleo, que son unas cuantas hojas, te sirven a vos como si fuera un pasaporte europeo. Y esto es importante porque si te lo llegan a pedir en alguno de los países mientras estás viajando, vos tenés todo vigente y que está todo bien. Otro tip a tener en cuenta es que chequeen bien las aerolíneas que van a utilizar, porque hay algunas que no permiten viajar con estas bellezas, así sea en cabina como lo hicimos nosotros. La mayoría sí lo que te permite es viajar con opción cargo. Ya embarcamos la camioneta, ya nos tomamos el avión, llegamos a Europa y la consulta es ¿cuánto tiempo demora en llegar la doña? Y eso va a depender un poco de qué puerto la lleves y a qué puerto va a llegar en Europa. En nuestro caso, ya saben, desde México a Bélgica
Fueron alrededor de 45 días. Esto contempla 10 días de depósito en México antes de zarpar, 30 días más o menos navegando, entre 30 y 35 días navegando, y después una vez que llega vamos a tener que esperar unos 2 a 3 días para poder retirarla. A tener en cuenta, antes de retirar la pancha hay que hacer unos procedimientos económicos, ¿sí? Lo primero, como les nombramos, fue el pago de la reserva de cupo. Lo segundo que vas a abonar es la tarifa de los agentes aduaneros previo a la exportación, ¿no? De donde estamos saliendo, o sea, de México. Y lo tercero que vamos a abonar es la totalidad del precio del cruce que ya te dio la naviera. ¿Y esto cuándo se hace? A los 3 días de que zarpó el barco con la panchita. ¿Sí? Te van a mandar un link de pago, lo mismo que hicieron para cuando vos tenías que pagar la reserva de cupo. El tema acá es la cuestión, y es un pique a darles a ustedes también, que para nosotros fue bastante dificultoso poder pagarlo, es que los límites de la tarjeta comúnmente están un poco trancados más abajo por una cuestión de seguridad. Entonces, llamar a tu banco, decirle que vas a hacer una transacción, que te aumenten ese límite de la tarjeta, así podés hacer la transacción mediante ese link. Si no lo podés hacer así, otra de las opciones es las transferencias de banco a banco de manera internacional, que fue la que terminamos utilizando nosotros. Es muy fácil, después te llega un mail con que ya está todo pronto, y el día que tenés que ir a retirarla hay que llevar unos papeles que ahora Fede les va a contar. Llegó la confirmación vía mail de que la pancha está en Europa. Es todo ansiedad, es todo alegría, pero los trámites deben de seguir. La naviera te va a mandar un mail con determinados formularios a completar. Una vez que los completes y que ellos le den el ok, vos los vas a bajar y los vas a imprimir. En el mismo mail que te mandan esos formularios te dicen: presentate tal día en la puerta del puerto, en esta oficina, y presentás tus papeles. Y eso es lo que pasa. A los 3, 4 o 5 días de que llegó la panchita te podés presentar, presentás esos papeles, el puerto los chequea, los verifica, y una vez que tengas todo bien te dice: señor, señorita y perrita, la ubicación de su camioneta se encuentra en determinado depósito, anda caminando, anda a verla, y ahí termina todo el trámite, este periplo que nos da mucha alegría. Mientras editaba el video me di cuenta que faltaron 2 detalles importantes. El primero, y a saber, es que hay que asegurar la camioneta a la hora de sacarla del puerto europeo. La forma de hacerlo, ustedes pueden mandar mail a varias aseguradoras que se dedican a esto en toda Europa. En nuestro caso fue una aseguradora francesa que nos dio el mejor precio, y básicamente la cobertura casi siempre es la misma. Es contra daños contra terceros, por lo menos el más barato, hay otros más. Y el trámite es muy fácil. Uno tiene que mandar un mail, le van a pedir determinados requisitos, entras a la web y ahí vas a poder completarlos, y ellos te van a devolver ese mail con todo el papeleo oficial, obviamente con el pago previamente hecho. Ese es el primer pique. Y el segundo se los muestro ahora. Y el otro pique a tener en cuenta es que si tu auto es de fuera de la Comunidad Europea, te van a pedir que le pegues en la parte trasera obligatoriamente, y vos podés ponerlo adelante, un pegotín con el nomenclator de tu país. En nuestro caso somos de Uruguay y es UI, así que ténganlo en cuenta, tiene que estar visible y a la altura de la placa. No fue fácil, no fue barato, pero cumplimos el sueño de traer nuestra casita rodante desde América hasta Europa. Estamos muy felices y bueno, queremos compartir con ustedes esta felicidad. Si tienen algún tipo de duda, consulta, nos pueden escribir acá en este video o nos pueden mandar mensaje al Instagram de Pancha la Vida, que con gusto le vamos a responder. Esperamos haber sido útiles y así, como bien saben, cualquier duda nos responden en este video. Chau, chau. Nos vemos.